Muchas veces vemos que a los psicólogos sociales, a las psicólogas sociales nos definen como agentes de cambio. ¿Por qué nos definen de esa manera? Quizá tiene que ver con el objetivo que tenemos como psicólogas sociales. Muchas veces lo que necesitamos y buscamos es transformar un grupo, la realidad de un grupo. Obviamente intervenimos siempre que hay obstáculos y trabajamos para que esos obstáculos se superen y haya un aprendizaje, haya una transformación, un cambio en ese grupo. Ese es nuestro objetivo. Pero a la vez, si pensamos esta definición de agentes de cambio, podríamos decir que nosotros también vamos cambiando y vamos cambiando a partir de nuestro ecro personal. Todos los profesionales también tenemos este ecro personal, no es que solamente es una particularidad de los integrantes de un grupo. Los profesionales también vamos cambiando y vamos cambiando, ¿por qué? Porque seguimos de alguna manera incorporando teoría, seguimos incorporando vivencia que la da la experiencia profesional y obviamente nuestra forma de actuar se va adaptando a las nuevas situaciones. Muchas veces decimos que si bien nosotros tenemos una planificación de nuestras intervenciones, nos encontramos con emergentes, nos encontramos con existentes, así lo dice el texto. Nos encontramos con existentes, emergentes, que son situaciones que quizás son atípicas al grupo. Nosotros veníamos trabajando de determinada manera, el grupo iba avanzando y de repente nos encontramos con una situación nueva, particular, y lo llamamos emergente. Nosotros tenemos que tratar de tener como una cintura para poder trabajar sobre ese existente y ahí muchas veces nos valemos de lo que nosotros denominamos dialéctica. Cuando hablamos de dialéctica estamos hablando que nosotros recurrimos a las distintas teorías que vimos, a estos conocimientos convergentes y vamos a tratar de ver y detectar cuál de esas teorías o experiencias anteriores se pueden aplicar a esta práctica, a este acontecer, a este emergente con el que nos estamos enfrentando. Es decir, cómo enfrentamos esa coyuntura. Pero bueno, esas son situaciones particulares. Habitualmente tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con hombres, con mujeres en situación. Ese es el objeto de la psicología social. Y eso nos da una idea de que obviamente cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes del grupo está en permanente cambio y puede suceder alguna situación que sea particular, que sea existente, emergente. Habitualmente tenemos una forma de trabajar que es una planificación y esa planificación se divide en 4, si ustedes lo tienen en el texto. La primera de la planificación es la estrategia, la segunda instancia es la táctica, la tercera es la técnica, la cuarta la logística. Cuando hablamos de estrategia estamos hablando de la idea de lo que voy a hacer en ese grupo. Cuando hablamos de táctica estamos hablando de la acción llevada a la práctica. Cuando hablamos de técnica estamos hablando de cómo lo voy a hacer. Cuando hablamos de logística es lo que necesito para hacer esa idea que planifiqué. Supongamos que me encuentro con un grupo que sus integrantes son muy violentos, entonces tienen una comunicación muy violenta, la comunicación no es buena, digamos como que está estereotipada, está estancada en esta violencia, que se tratan desde ese lugar, entonces vemos que ese es el obstáculo. Si yo me paro frente a ese grupo como psicóloga social o coordinadora, lo que puedo hacer es trabajar ese obstáculo que sería la comunicación violenta y en el caso de pensar en lo que sería la estrategia, la idea de lo que voy a hacer es mejorar esa comunicación para que de alguna manera se constituya en una comunicación no violenta. Esa sería mi estrategia, ¿no? Mejorar la comunicación. Cuando hablamos de la táctica, estamos hablando de la acción llevada a la práctica. Y mi acción sería, por ejemplo, realizar talleres donde podamos trabajar esta comunicación violenta. Mi técnica sería cómo lo voy a hacer en concreto. Entonces podría decir que voy a realizar talleres donde los voy a cambiar de lugar, voy a hacer que
los grupos que habitualmente se arman, o sea, los subgrupos que se van armando, los voy a desarmar, los voy a llevar a otro lugar, quizá no vamos a trabajar en un lugar, en el lugar de siempre, en el lugar habitual, y los llevo a otro espacio. Entonces, al trabajar en otro espacio puedo llegar a crear un clima más cálido, más agradable. Y por último, en la logística tendría que ver qué necesito. Una de las cosas que necesitaría es este nuevo espacio, por ejemplo, ¿no? Pero primero que nada tengo la necesidad de tener nueva teoría. O sea, si bien voy a recurrir a la teoría de comunicación que vemos en psicología social, voy a recurrir a nuevas teorías, voy a investigar qué se puede hacer. Bueno, voy a acceder a esa información en primer lugar, pero también, bueno, esto, ¿no? ¿Qué necesito? Un nuevo espacio, quizá puedo necesitar afiches, marcadores, bueno, todo lo que tiene que ver con los recursos materiales como para hacer una actividad y todo lo que precise para hacer esos talleres. Eso sería en cuanto a la planificación. Por otro lado, el ECRO también tiene dos aspectos que son importantes, que son la superestructura y la infraestructura. La superestructura tiene que ver con la teoría, lo que decíamos antes, con lo conceptual. Y la infraestructura va a tener que ver más con el ECRO, que es lo que venimos desarrollando, con el sentir, con lo que me genera a mí, qué sentimiento me genera la situación por la que estamos atravesando. Esos son los dos aspectos que va a tener en concreto este ECRO. El sentir por un lado y por el otro lado el pensar, que va a tener que ver con la teoría. Nosotros decimos que en la psicología social siempre tratamos de articular estas tres palabras: el pensar, el sentir y el hacer. El pensar siempre va a tener que ver con lo conceptual, con las vivencias, con este ECRO que va a tener que estar más relacionado con lo conceptual. El sentir va a tener que ver como cómo yo vivencio cada uno de estos hechos que va viviendo el grupo, y a la vez va a tener que ver con el hacer, o sea, qué hago en concreto, cuál es mi proyecto, si me pongo en tarea o no me pongo en tarea. A lo largo de este primer año ustedes van a ir viendo todos estos conceptos, se van a ir aclarando mucho más, pero bueno, ustedes tienen que tener presente esto, que todos los psicólogos sociales tratamos de articular estas tres palabras: pensar, sentir y hacer. Una aclaración más: el texto que tienen de ECRO, por favor, léanlo hasta la página 46. Lo que continúa se va a desarrollar en otros temas que vayan viendo a lo largo del año. Así que, por favor, la lectura focalícenla ahí. Gracias.